A un tema realmente preocupante. ¿Quién es el hombre más poderoso del ejército peruano? Un capitán, Ollanta Humala. Él sigue siendo el hombre más poderoso porque en todos los puestos claves, bueno, en casi todos, 10 de 12 generales que manejan el ejército de este país en el gobierno de PPK son la argolla del capitán Carlos. Veamos la nota. El actual comandante general del ejército, Luis Ramos Hume. Un impresentable, no debió ascender, lo favorecieron, del puesto 7º lo pasaron al puesto 1. El actual comandante general del BRAEM es el general de división Manuel Gómez de la Torre Araníbar. Ese es miembro de la promoción de Ollanta Humala. Es de los que no debió ascender y ascendió con 2 años y medio de anticipación. El actual comandante general de la segunda región militar, con sede en Lima, Manuel Rodríguez Luna Victoria. También es de la misma promoción. ¿Debió ascender? Tampoco, no le correspondía. El actual comandante general de la tercera región militar, con sede en Arequipa, el general de división Próspero Díaz Arrué. Sí, que fue antes director general de personal, también de la misma promoción. ¿De Ollanta Humala? Sí. Ollanta Humala ya no es presidente del Perú, pero sigue siendo el hombre más poderoso del ejército peruano. El jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto, el general de división Villarruel Rossi Augusto. El general Villarruel es un oficial del arma de artillería, amigo personal, bueno, del expresidente Ollanta Humala. El actual comandante general del Comando de Personal del Ejército, el general de brigada Marcelo Valverde Neira. Bueno, el general Marcelo Valverde Neira también es miembro de la promoción aérea de Pucará y Marcavalle, a la cual pertenezco y también Ollanta Humala. Los puestos claves, los comandos estratégicos, 10 de los 12 generales que están en los lugares más importantes de esta Fuerza Armada son promoción de Humala y fueron ascendidos por el expresidente antes que deje Palacio de Gobierno. Si Humala quisiera, podría dar un golpe de Estado. Sí, claro que sí. Es grave, ¿no? Es grave, por supuesto. El ejército está perdiendo la batalla con Ollanta Humala. Y lo más grave aún es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha depuesto las armas ante esta amenaza. Es obvio que se utilizó la ley para violar la ley. O sea, exactamente la misma práctica del montesinismo. ¿Y para favorecer a quién? Favorecer fundamentalmente a los grupos de oficiales dentro del ejército o miembros de la promoción de Ollanta Humala o de su hermano Antauro o del coronel Villafuerte. Yo creo que durante el gobierno anterior se ha hecho un mal uso, digamos, de la influencia para los ascensos, pero esto ha sido investigado oportunamente por la comisión, por el grupo de trabajo liderado por el doctor Enrique Bernales, y yo creo que este grupo de trabajo ha tenido ya algunas conclusiones importantes. Un trabajo destacable, como dice el exministro de Defensa Mariano González, pero que su sucesor, al parecer, no le dio mucha importancia. El informe fue ya conocido por el sucesor, el señor Nieto, hombre sin duda inteligente, pero que por alguna circunstancia que desconocemos mostró desde el comienzo una cierta resistencia, un cierto temor, el tratar de no manejar asuntos internos del ejército. Inclusive el ministro de Defensa se zafó del asunto y en lugar de ser él el que movía por administrativa en lo que era pertinente o actualizando situaciones correspondientes a una decisión de carácter judicial, envió todo a la Comisión de Defensa del Congreso. Se lavó las manos. Cuando entra un gobierno, hasta natural parece que se vayan los generales, pero no, esto se queda. Y se queda además con una ley que les permitió ascender antes, con nombre propio, y quedarse más tiempo porque van a tener más años de servicio. Bueno, que cambien. La Comisión de Defensa ya tomó una decisión en ese tema, el Congreso ya ha tomado una decisión en ese tema, porque hasta los congresistas de PPK estuvieron de acuerdo en que había que hacer un cambio ahí, pero el ministro Nieto, mira al cielo nomás. Pero ¿cuál fue el plan de Ollanta Humala? ¿Por qué adelantó los ascensos de sus compinches, de sus amigos de promoción? Simple,
Quería que lo reciban con los brazos abiertos y en los puestos más importantes del ejército, cuando fuera, según él, nuevamente presidente del Perú en el 2021. Las conclusiones, insisto, llevaron a que la Comisión de Defensa de nuestro Congreso proponga al Pleno justamente la denuncia constitucional. Y hay una denuncia constitucional, no nos olvidemos, en contra del expresidente Humala y del exministro de Defensa Pedro Cateriano. O sea, no es poca cosa. La ley tenía nombre propio. La politización del ejército durante el gobierno de Humala fue abierta y total. Todos estos generales que usted menciona ascendieron no debiendo ascender porque estaban debajo en el orden de méritos. ¿Quién daba ese puntaje? ¿Perdón? ¿Quién daba ese puntaje? Hay una comisión compuesta por el comandante general, miembros del interior de la alta superioridad militar. Gente de Humala. Pero por supuesto. Para eso, previamente había hecho un trabajo pues de limpieza el coronel Villafuerte, ¿no? Lo dice Enrique Bernales, quien encabezó el grupo de trabajo que investigó los ascensos durante los 5 años del gobierno de Humala. En el año 2008 se incrementan los años de servicio de 35 a 38. En esa transición, bien claro se señalaba que los oficiales egresados en 1984 serían generales de división el 1 de enero del año 17 de la promoción 84. Cuando en el año 2012 se incrementan los años de servicios de 38 a 40, vale decir 2 años más, significaba por lógica que esas fechas señaladas para la transitoriedad se iban a incrementar en 2 años. O sea, la promoción de Humala debió ascender en el 2019. En el 2019 y la de Andaura en el 2020. Pero no, Humala fabricó un decreto supremo, el 009, donde adelanta para el 1 de enero del año 16 el ascenso. El coronel Zapata pasó al retiro en 2012 y según nos cuenta, Humala le puso la cruz porque no obedeció sus órdenes. Ollanta quería que el coronel chuponeara a los candidatos presidenciales de 2016. Pero sigamos conociendo a los generales de Humala, a los amigos de la promoción 84, que sigue corroborando que Ollanta dispuso del ejército como le dio la gana. ¿Por qué los comandos de personal de los últimos años han sido promoción de Ollanta Humala? Bueno, eso es verdad. En el caso del general González Doimi, es una persona muy cercana a Ollanta Humala, estuvo en el comando de personal, porque precisamente ahí se manejan los cambios de colocación. Los últimos jefes de personal han sido, año 2017, general de brigada Marcelo Valverde Neira, promoción de Humala. 2016, general de división Próspero Díaz Arrué, promoción de Humala. 2015, general de división Germán González Doimi, quien ascendió irregularmente. Y dice, en el 2011 desaparecieron todas las actas y documentos del proceso de ascenso. Lo que le acabo de decir. Así como los CPU de las computadoras empleadas para dichos procesos de ascenso. Borraron todo. Borraron todo. Es una cosa escandalosa, pues. Se ha afectado la institucionalidad del ejército. Lo han maltratado a su gente. Ahí hay mucha gente honesta, gente que ha hecho una trayectoria, ha hecho un proyecto de vida de su condición de militar. No hay derecho a que se les haya ofendido de esa manera. Para colmo, y no es un dato menor, el hermano del comandante general del ejército, Luis Ramos Hume, o sea, del número 1 de esta institución castrense, es aportante del Partido Nacionalista. Todo queda en familia. Si Humala es el jefe supremo del ejército, ¿qué seguridad pueden tener los testigos del caso Madre Mía? ¿De qué manera podrían colaborar los altos mandos si son íntimos del capitán Carlos? Ahí yo tengo una preocupación, porque bien pudiera suceder que le den por respuesta lo que nos dieron a nosotros del ejército solamente, en el sentido de que las actas de los ascensos del 2011-2012 no existían, que habían desaparecido, que no sabían dónde estaba. Tienen la sartén por el mango para decir lo mismo, se han perdido, ¿no? Está archivado, ¿dónde estarán? ¿No es cierto? Y entonces ya no hay una información de, por ejemplo, quiénes estuvieron en Madre Mía en determinados años y con qué nombres. O sea, el ejército tiene que tener los nombres, pero lo querrá decir. Claro, ese es el tema. Ese es el tema.
que el jefe del Comando Conjunto en el año 2014 fue el general de división Leonel Cabrera Pino, que fue jefe de la unidad donde estaba Ollanta Humala en Madre Mía. Efectivamente, sí, así es. Fue su jefe. Él debería ser llamado a declarar. Es obvio. ¿Y declarará en contra de Ollanta Humala? Ah, va de esa pregunta. Difícil, ¿no? Difícil. Ojalá que lo haga, ¿no? Y definitivamente, quien sí estaba decidido a llegar al final con todas las investigaciones es el exministro de Defensa, Mariano González. La investigación estoy convencido que tiene que ver más bien con algunas agencias privadas. Y sí, gente de estas agencias privadas, ya ahora con los indicios que tenemos, estaría más bien ligada a personajes funestos del gobierno anterior. ¿La gente que lo ha arreglado es gente cercana a Ollanta Humala? Sin duda. Sin duda. Sin duda, claro que sí. ¿Por qué gente cercana a Humala estaría interesada en que usted deje el Ministerio de Defensa? Hay dos elementos bastante claros y sencillos a la vez de entender. Primero, habíamos iniciado una ofensiva en la lucha contra el narcotráfico. Y segundo, habíamos iniciado la investigación del manoseo que se había tenido en algunos casos, ya, en los procesos de ascenso. En esta investigación también tenemos indicios de que hay definitivamente mucho que investigar en materia de la posición política ya asumida por algunas personas durante el gobierno anterior. La acusación es grave, pero antes de terminar este inventario de amigos de Humala que están en la cúpula militar, soltamos una perlita más que demostraría la buena, la cercana relación entre PPK y Ollanta. A fines del año pasado, ya en el actual gobierno, fue ascendido a general de brigada José Mavila Chauca, quien es nada menos que el esposo de la prima de Nadine Heredia. Raro, ¿no? Bueno, lo que muchos sospechábamos, el ministro de Defensa, Mariano González, fue cocinado y nada menos que por la gente del Cogollo, del entorno de la Argolla, de Ollanta Humala, que como bien ha demostrado el reportaje, es el hombre más poderoso del ejército. Con razón es intocable, con razón se burla de la justicia, con razón tiene tantos amigos en este gobierno, ¿no es verdad?